Bueno, no hay problema, sigan lo que están haciendo, sigan con sus tareas, pero tómense su cafecito y escuchen el siguiente capítulo de Al filo de la tristeza. Cada día está más interesante esta historia. Es muy padre porque se trata de un sacerdote que no tenía pelos en la lengua, como dicen en mi pueblo. Y empieza de la siguiente manera el siguiente capítulo. Ahora me doy cuenta de que la muerte de mi madre fue para él, para mi padre, una catástrofe inigualable, de la que jamás pudo reponerse, y esta era la razón de su silencio. Pero ahora hablaba continuamente de ella, y en sus palabras había un calor vehemente y lírico, y un amor atesorado durante muchos años, al que por fin daba salida porque, a mi juicio, él se veía ya cerca del final y no dudaba de que muy pronto se reuniría con ella. Por eso, en el fondo, alentaba un sentimiento de alegría, y alegría había también en su manera de hablar de su adolescencia, de sus antiguos amigos y de sus enemigos, incluido el viejo Carlitos, protagonista o personaje principal de sus anécdotas. Por esta época hizo mi padre el balance de las cosas de Carlitos. Nunca olvidaré el juicio que dictó sobre él. Se encontraba una tarde sentado en la cama, con la espalda reclinada en varios almohadones. No había pasado mal el día y hablaba de Carlitos aún con más insistencia que de costumbre. Mordisqueaba sin ganas las 4 cosillas de comer de una bandejita que tenía delante y miraba con ojos preocupados el anochecer en la ventana. Transcurría el tiempo lentamente, como suele pasar el tiempo en los cuartos de los enfermos, y de repente salió mi padre de su silencio y, hablando consigo mismo, manifestó su última opinión acerca del hombre a quien había estudiado con fascinación toda su vida. Carlitos Carmody, dijo pensativo, no ha habido en el mundo mejor ladrón de necesitados. Esta última opinión no se caracterizaba por su indulgencia y nunca más volvió mi padre a ocuparse de Carlitos. En realidad, según iba empeorando, iba disminuyendo las anécdotas y haciéndose más amargas. Hasta entonces se había resistido a ingresar en el hospital, pero últimamente, conforme alcanzaba la enfermedad su fase final, se impuso la hospitalización y mi padre tuvo que dejar la casa. Ni siquiera llegó a protestar, pues ya la enfermedad le afectaba el cerebro y el pobre no sabía dónde estaba ni le importaba, gracias a Dios. Fue una agonía el tiempo aquel, y lo digo desde un punto de vista egoísta, ya que fui yo quien padeció la agonía en realidad. Solo me era posible verlo de tarde en tarde, y todas las cosas, hasta la misma habitación del hospital, contribuían a aumentar nuestra separación. Veces hubo en que tenía yo que recordarme a mí mismo que aquel hombre a cuya cabecera me encontraba era efectivamente mi padre, pues en el blanco y pulcro lecho yo no veía más que a un extraño, una figura pequeña, encogida, envuelta en un amplio e informe camisón de dormir de hospital, hecho de franela, que clavada en mí, que clavaba en mí unos ojos grandes, vidriosos, inexpresivos, al tiempo que me
largaba una interminable y triste retahíla de palabras apremiantes y disparatadas. Yo entonces cerraba los ojos y apuraba el cáliz de la agonía, tratando desesperadamente de recordarlo tal como había sido en todos sus detalles. Por fin murió mi padre. Durante toda su enfermedad yo había rezado para que le fuera concedido el milagro de una mejoría o el don de una buena muerte. Mis rezos no obtuvieron respuesta. Mi padre no mejoró y murió entre dolores y sin recuperar la razón. Era un hombre bueno como el pan, un hombre que había vivido como un justo y sin embargo tuvo una muerte prudente, crudísima. No es fácil resignarse con una cosa así. Para algunos es imposible. Aquí está el viejo y desconcertante problema que no se nos aparta de la mente, como reconciliar el sufrimiento con la idea de un Dios omnipotente y misericordioso. Muchas han sido las respuestas que han surgido, pero a mi juicio, tratar de resolver este problema supone enfrentarse con algo más allá del alcance de nuestra razón. Es cuestión de fe. Por lo tanto, yo creo que el dolor o el sufrimiento han de tener una finalidad y si uno acepta a Dios, ha de aceptar todo lo que Él hace y permite, pero no es preciso entenderlo. Es cuestión de perspectiva. Tal como estamos situados, no podemos ver más que un extremo. Es imposible empezar viendo el dibujo completo. Pero en fin, no estoy escribiendo aquí un tratado de teología, ni escuchando tampoco nada absolutamente de teología. Lo que estoy es diciendo que no es más que un preámbulo a la relación que voy a dar sobre mi conducta tras la muerte de mi padre. Porque yo vi su muerte y yo fui quien dijo su misa de requiem y quien lo enterró junto a mi madre. Y pese a tanta pena y a tanta amargura, jamás se me ocurrió ni por un asomo rebelarme contra Dios o desviarme de Él por no haber hecho caso a mis oraciones. Al fin que siempre había rezado mucho por alguna cosa y no me había hecho caso. Dios a lo mejor eh, no cree en mí. Yo sí creo en Él, pero Él no cree en mí. Tantas desgracias que pone a algunas personas que le piden con tanto fervor y pues no hace caso. A lo mejor está muy ocupado, tiene muchos problemas que resolver. Por ejemplo, las guerras, que no puede resolverlas. No puede resolver las guerras ni la hambruna del mundo. Ese es el misterio que guarda Dios para con los humanos. No resuelve grandes cosas de la humanidad como las guerras y la hambruna. Resuelve cualquier cosilla tonta como matar una chinche, una cucaracha, pero lo demás no me lo resuelve y no se lo resuelve a nadie. Tal vez con mucha fe, pero con la fe uno es el que mueve montañas. Dios nada más se queda riendo de nosotros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo entender a Dios? No lo podemos entender. Lo que sucedió de una manera menos brusca y casi inadvertida al poco tiempo de la muerte de mi padre, mi vida comenzó a cambiar, pues yo di en hacer de un modo intenso y frecuente algo que antes solo había hecho de una manera ligera y ocasional. Medía la bebida de tal forma que no solo me puse a mí en peligro, sino también a mi parroquia. Le entraba duro al whisky, al tequila de allá de México y mis cigarrotes de varias marcas, entre esos los faros
que creo que esos también fueron los que adelantaron la muerte de mi padre, los cigarros faros. Será por baratos o quién sabe, pero él los acostumbraba mucho. Mi madre lo sorprendía luego fumándose su cigarro ya cuando estaba también muy enfermo de sus pulmones. Mi madre lo reprendía, pero nunca hizo caso. Pero al fin, eso no fue lo que se lo llevó a la tumba. Ya sabremos luego qué fue lo que se lo llevó a la tumba. Por lo pronto, ahí les va. La historia no es muy agradable, digamos, o no me gustaría recordar sus humillantes pormenores. Fue un caso de doble traición de la dignidad de hombre, y por un lado y por otro la de la santidad de la vocación sacerdotal. En resumidas cuentas, durante las semanas que siguieron al fallecimiento de mi padre, di en buscar la soledad. Yo siempre había sido un cura bien activo y sociable, e incluso cuando estaba en San Esteban había seguido en contacto con San Ramón, y todo esto terminó y poco a poco fui alejándome hasta de los Carmody. Las gentes de mi parroquia no solo eran feligreses, sino también amigos. Yo los miraba como unos borregos insensatos, pero pues tenía que acogerlos en mi iglesia, en mi parroquia. Pobres tontos. Pero, en fin, Dios es así. Pero le estoy agradecido porque tengo vida y salud. Salud física, mental, quién sabe. De una manera impensada empecé a apartarme de todos ellos. Me evadía de mis obligaciones lo más pronto posible. Llegó un momento al cabo de los meses en que ni siquiera aparecía para cumplir con ellas, con mis obligaciones. Por una u otra razón habían dejado de importarme las ocasiones de reunión de los fieles, y los esquivaba cuanto podía. Ya les decía, a un lado, pensaba yo, a un lado, mugrosos. Pero en fin, Dios me ha de perdonar. Él perdona todo, puesto que me hizo así, ahora se aguanta. También en la rectoría conseguí aislarme por algún tiempo. Seguí escribiendo o recibiendo gente, pero me las arreglé para evitar que me hablaran de sus cosas y me vinieran con murmuraciones. Gradualmente dejando incluso de recibir, y últimamente mandaba decir que había salido y delegaba la consulta a mis jóvenes y voluntariosos coadjuntores. Y respecto a estos coadjuntores, jóvenes los dos, que vivían conmigo bajo tutela y a quienes en cierto modo yo debía dar ejemplo, no puede decirse que mi conducta apática y despreocupada le resultara edificante. Acudían a mí con problemas de la parroquia que yo les resolvía de mala gana. Fueron dejando de hablarme de sus cosas, y durante la comida me era imposible disimular el vivísimo deseo de refugiarme en la soledad de mi habitación. De esta manera se esfumaban de sus jóvenes ojos desconcertados la antigua y grata armonía de nuestra vida en común. Últimamente apenas salía de mi dormitorio, aunque no puedo explicarme las razones. Me metía en el cuarto, cerraba la puerta y me ponía a leer y a decir los rezos de día, y yo preparaba el sermón del domingo siguiente, y a los pocos minutos dejaba caer la pluma o cerraba el libro y me ponía a pensar en mi padre.
Y lo más curioso era que no pensaba en nada importante o grandioso, sino en pequeñeces, por ejemplo, en su manera de poner los labios como si fuera a silbar mientras llenaba la pipa, y en sus costumbres de decir sí, 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 una observación muy atinada. Cortés, muletilla previa a la expresión de un desacuerdo total. Eran mis recuerdos tan vivos e inmediatos que me hundía en ellos como si fuera la única realidad que me importaba. Pero de repente me daba cuenta de que no eran más que recuerdos, esto es, un eco de algo que jamás volvería a ser. Y de aquí pasaba a otro recuerdo aún, el de mi padre, al de mi padre tal como lo había visto yo en sus últimos tiempos, agotado, insensible, irreconocible. Y entonces me levantaba y echaba un traguito de tequila o de whisky que parecía ayudarme a resolver, a volver a sentarme en la silla y empezar una vez más la farsa de prepararme a trabajar, y a los pocos instantes volví a repetir el mismo juego, beber para ayudarme a trabajar. ¡Qué pensamiento! Según fue pasando el tiempo, los tragos no disminuyeron, ni modo, ni mucho ni menos, y al cabo de unos meses de lo que solo había sido una ayudita de vez en cuando, llegó a convertirse en una necesidad imperiosa a todas horas, por la noche para poder dormir, por la mañana para amortiguar el tránsito a la larga y vacía, monótona pesadumbre de la jornada. Total que me estaba convirtiendo en alcohólico. Ah, canijo, qué desesperanza, qué molestia para el mundo que más o menos me miraba o medio se daba cuenta de mi cambio de conducta.